Perú ya tiene un cuarto gabinete en los 6 meses del mandato de Pedro Castillo. En total, 7 cargos fueron reemplazados. Hay polémica por el nombramiento de Aníbal Torres, antiguo ministro de Justicia y Derechos Humanos, como presidente del Consejo de Ministros. Analizamos en esta emisión. Inició en la ciudad francesa de Brest la One Ocean Summit, una cumbre que busca reforzar la protección de los océanos y en la que uno de los principales ejes será la lucha contra la pesca ilegal y los plásticos. La Corte Internacional de Justicia dictaminó que Uganda tendrá que pagar $325 millones como compensación a la República Democrática del Congo por las masacres y los daños materiales registrados cuando invadió parte de ese país durante la Segunda Guerra del Congo entre 1998 y 2003. Kinshasa reclamaba más de 11.000 millones en compensaciones. Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en Perú, donde el presidente Pedro Castillo presentó a su cuarto gabinete en los 6 meses de mandato que ha tenido. El jefe de Estado hizo 7 cambios en total, entre ellos el jefe del Consejo de Ministros, cargo que ahora será ocupado por Aníbal Torres, antiguo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Tras la juramentación, diputados de la oposición indicaron que Castillo incumplió su promesa de nombrar un gabinete más participativo. Un legislador del partido derechista Podemos Perú calificó a Torres de errático, confrontacional y resentido. Para analizar esta información conectamos con Omar Cairo Roldán. Él es abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Bienvenido a France 24. ¿Por qué la figura de Aníbal Torres causa tanta polémica? Bueno, en realidad creo que el problema de este gabinete no es tanto el nombramiento de Aníbal Torres, sino a quién se pudo haber nombrado y no se nombró y se sacó del gabinete. Y me refiero al ministro de Salud, el señor Ceballos, que ha sido el único éxito indiscutible que ha tenido este gobierno hasta este momento, que es la vacunación. Más de 20 millones de peruanos tienen 2 vacunas y por lo tanto una protección contra una muerte por este virus. Y el ministro Ceballos iba a ser el primer ministro, pero trascendió que, como de conformidad con la Constitución, al primer ministro le corresponde proponer a los demás ministros. El presidente no habría aceptado estas propuestas y pretendía nombrar ministros de su preferencia. Entonces el Perú ahora tiene al primer ministro Vázquez y además ha prescindido del director de esta gestión exitosa en materia de salud. Y la polémica se refiere, bueno, porque hay una especie de lenguaje estridente que emplea a veces el ministro Torres, pero creo que eso está en la anécdota. Para mí lo más importante es que el Perú, el gobierno, ha prescindido del ministro que estaba llevando la gestión del problema más importante del país y de muchos países en este momento, que es el enfrentamiento a la pandemia. En su reemplazo se ha nombrado a una persona que tiene investigaciones por corrupción y además el señalamiento de promover bebidas pseudocientíficas. Entonces, el problema creo que es mucho más grave que el temperamento del señor Torres. Bueno, desde su perspectiva, ¿este cuarto gabinete traerá estabilidad para el gobierno de Castillo? Ojalá la inestabilidad tiene como raíz el hecho de que generalmente cuando se proclama un presidente y este juramento hay un mes de distancia y ahí se preparan los equipos. En este caso no pasó así porque la oposición, el partido perdedor, demoró en reconocer los resultados, impugnó y solo pudo ser proclamado el presidente Castillo días antes de juramentar. Esa es la razón por la cual no tuvo un equipo preparado, presentó un gabinete que fue improvisado, el primero así como los otros 3, y esperemos que no ocurra lo mismo y que dé alguna inestabilidad. Lo preocupante es, creo, el sector salud. Señor Omar Cairo Roldán, a usted gracias por su análisis y por compartirlo en France 24. En otras noticias, el enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, llegó a México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El funcionario aseguró que Washington quiere trabajar con México para promover las energías renovables en América del Norte.
En octubre pasado, López Obrador presentó un proyecto de ley que, según Estados Unidos, promueve el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y costosas en lugar de alternativas renovables eficientes, lo que pondría en desventaja a los consumidores y a la economía en general. Kerry aseguró que la administración de Joe Biden está lista para acompañar a México a aumentar sus vehículos eléctricos y energía renovable. En Francia inició la One Ocean Summit en la ciudad portuaria de Brest. Decenas de países, junto con científicos y grupos ecologistas, participarán en la cumbre durante 3 días, con el objetivo de reforzar la protección de los océanos y sus ecosistemas. Contaminación, sobrepesca, destrucción de hábitats, calentamiento de aguas. Los problemas que enfrenta el océano son muchos y en Francia los asistentes de la One Ocean Summit esperan abordarlos. La restauración del océano es lo que está en juego. Los océanos están en mal estado. Nos necesitan, pero sobre todo, nosotros los necesitamos. Los necesitamos porque son una fuente de oxígeno, porque son un sumidero de carbono. Los océanos cubren el 70% de nuestro planeta, producen la mitad del oxígeno del mundo, absorben el dióxido de carbono, desempeñando un papel crucial en la regulación del clima y son el hogar de millones de especies, pero también tienen una importancia económica y geopolítica decisiva. La pesca es una industria mundial de 400.000 millones de dólares y el 90% de las mercancías comercializadas se transportan por vía marítima. Además, aproximadamente un tercio del petróleo mundial se produce en alta mar y también las empresas mineras muestran un creciente interés por la exploración en aguas profundas en busca de minerales. Actividades humanas que están llevando a los océanos al límite y por las que los activistas piden más regulación y protección y esperan que la cumbre lo consiga. Queremos ver compromisos concretos. Actualmente solo el 3% de los hábitats marinos del mundo están protegidos, pero los científicos recomiendan que protejamos el 30% de los hábitats marinos para seguir obteniendo beneficios sostenibles de estos ecosistemas. Los conservacionistas esperan que la cumbre dé un nuevo impulso a los esfuerzos por finalizar un tratado jurídicamente vinculante que proteja las aguas internacionales. En marzo empezará una nueva ronda de conversaciones de la ONU que tendrá como objetivo concluir este acuerdo. Continúa en París el juicio contra los responsables de los atentados del 13 de noviembre de 2015 que dejaron 130 muertos y cientos de heridos. Ante el Tribunal de lo Criminal de la capital francesa, el principal acusado y único sobreviviente de los comandos yihadistas, Salah Abdeslam, aseguró que no mató ni hirió a nadie, por lo que considera injusto que la Fiscalía busque darle cadena perpetua. Admitió que apoya al Estado Islámico, pero resaltó que se le está juzgando de forma calumniosa para intentar dar ejemplo. Hace 24 años Uganda invadió la República Democrática del Congo, siendo esta la segunda guerra del Congo, en donde cientos de miles de personas murieron. Kinshasa reclamaba más de 11.000 millones de dólares en reparaciones, pero este miércoles la Corte Internacional de Justicia ordenó que Uganda pague la suma de 325 millones de dólares a su vecino por las masacres y los daños registrados entre 1998 y 2003. El monto de las reparaciones reclamadas por la República Democrática del Congo a Uganda ante la Corte Internacional de Justicia corresponde a la evaluación de los daños hacia los bienes y las personas durante la Segunda Guerra del Congo entre 1998 y 2003. Kinshasa afirma que 400.000 civiles perdieron la vida como consecuencia de la ocupación y que 600.000 personas han sido desplazadas. También se incluyen en esta cantidad las reparaciones por daños a la propiedad, incluyendo el saqueo de los recursos, la explotación de los bosques y la destrucción de los parques naturales. En 2005, la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de la ONU encargado de resolver los litigios entre estados, dictaminó que Uganda debía pagar una indemnización a la República Democrática del Congo. Entonces, los dos países tuvieron que negociar el monto de la factura. Desde el inicio del procedimiento, Uganda refuta la cantidad calculada por Kinshasa, argumentando que Uganda no era el único país involucrado en la guerra y que la factura es demasiado alta. La falta de conciliación entre los dos países hizo que el proceso se alargara. Las cosas se extendieron hasta que en 2021 las dos partes presentaron por fin sus reclamaciones al tribunal para que el arbitraje sea definitivo. Con esta información llegamos al final de la emisión, pero los invitamos a continuar con nosotros, que volvemos en breve.